Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Continuamos con las meditaciones que estamos haciendo. Ya ustedes saben que vamos poco a poco y progresivamente porque el tiempo se nos pasa muy rápido en estos audios. Entonces poco a poco y progresivamente avanzando en nuestros temas. Estamos reflexionando sobre el misterio de la persona, sobre nuestro pasado quizás. Más que reflexionando, lo que estamos haciendo es siendo valientes para enfrentarnos con él. Porque solamente la persona que toca fondo en su realidad, en su verdad, que sabe pararse, yo digo, en el ladrillo de su verdad y acepta con paz esa verdad suya, solo esa persona puede lanzarse en los brazos amorosos del Padre. Solo esa persona puede alcanzar la paz. Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, decía: arrastrar la cruz por la vida es llevar algo muy pesado. Abrazar la cruz es sentir cómo se torna liviana. Una cosa es arrastrar, otra cosa es abrazar la cruz para llevarla por la vida. Y si se trata de situaciones dolorosas o situaciones feas, tristes, como que no sentimos atracción para pensar en que debo abrazar ese momento terrible de frustración, de amargura. ¿Cómo voy a abrazar eso? ¿Cómo voy a traerlo a mi memoria? Y lo que hacemos es más bien huir. Recuerden también lo que les decía, porque muchos psicólogos aconsejan eso. Es más, el mismo Señor, y usted me quiere poner una frase bíblica, el mismo Señor dice: el que mira hacia atrás no es digno de mí. San Pablo lo repite, pero yo no me estoy refiriendo a ese mirar hacia atrás. Estoy hablando, y se los expliqué desde ayer, totalmente de otra actitud frente al pasado. Yo lo que trato es de que usted mire su situación de dolor, la mire con paz, porque usted la está arrastrando, porque usted está enclavada en su pasado. ¿Me entienden? Porque usted ya está viviendo y vive en su pasado. Por eso yo le invito para que se detenga, mire dónde usted está viviendo y entonces usted se decida a soltar ese pasado y a dejarse llevar por la mano de la Virgen hacia una vida nueva, ya aquí en esta tierra. Entonces no tenga miedo. Yo le digo, no tenga miedo. Si se nos escapan unas lágrimas, esas lágrimas, ahí sí le podría decir yo, esas lágrimas sí son sanadoras o podrían ser sanadoras. Ahora que tenemos tanta información por todas partes, yo me he encontrado con un montón de mensajes, de imágenes que dicen que llorar es bueno. Sí, llorar es bueno.
Te dice que las lágrimas lavan el alma. Pues sí, podría ser, pero cuando tiene esta actitud de seguir hacia adelante, no cuando la actitud es otra, quedarse llorando, conmiserándose en el pasado. Eso es destructivo. Yo le he puesto a usted el ejemplo de esa ovejita, la ovejita despreciada, quizás para que usted se identifique con ella. ¿Quiere que sigamos con la historia de estas ovejitas, de estos corderitos? La historia continúa así, diciendo así: esa ovejita despreciada por su mamá necesita de un pastor, de alguien que la recoja, porque si no definitivamente muere. Entonces habrá un pastor que la recogerá y la llevará a su casa, un pastor que la alimentará con sus propias manos, la mantendrá caliente, la envolverá en cobijas y muchas veces al día la estrechará contra su pecho, para que el corderito rechazado aprenda a distinguir los latidos de su corazón. Cuando el corderito ya es fuerte y ha crecido, el pastor lo coloca nuevamente en el campo con el resto del rebaño. Qué curioso. El corderito ya crecido dentro del rebaño ya no distingue a su mamá. La mamá no lo distingue a él. No hay resentimiento de nada. Simplemente podríamos decir así, dentro del mundo de los animales, simplemente hay paz. El pastor entonces, al dejar al corderito en el rebaño, se retira. Pero el corderito, después de adulto, nunca olvidará al pastor que lo recogió y lo alimentó. Nunca olvidará cómo éste lo cuidó y nunca olvidará los latidos del corazón del pastor. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos qué piensa un corderito en sentido figurado? Pues lo sabemos, ¿saben? Porque este corderito será el primero, siempre será el primero del rebaño en correr hacia el pastor cuando lo ve. Él lo reconocerá íntimamente porque conoce a quien lo protegió y a quien sabe que lo ama. Podemos estar rotos, quebrados por la vida, pero hay un pastor, un buen pastor,
Lo nuestro es dejarnos recoger por Él, dejarnos alimentar por Él, dejarnos estrechar entre su corazón y allí aprender a distinguir el latido de ese corazón amante, para nunca olvidarlo jamás, para saber distinguirlo donde esté y vivir siempre bajo su abrazo. El corderito ya no es un corderito de cuello bajo. El corderito ahora mira hacia un punto fijo, un punto más alto que él. Mira hacia un rostro nuevo que le da vida. Mira hacia su buen pastor. Imagínense entonces cuánto necesitamos nosotros. Primero ser dóciles como el corderito y después de dejarnos amar por el pastor. Cuánto dolor hay en el mundo. Cuánta situación que nos causa ansiedad, que nos lleva a la depresión, cuánta frustración. Pero el problema no es eso, sino el problema es que vivimos como ovejas sin pastor, como dice la misma escritura. Oigan esto, una vez se me acercó a mí después de una jornada de vida cristiana. Me acercaron unos muchachos y había uno que era rebelde. Me imagino que andaría en drogas, desafiante, rebelde, vulgar. Y no se abría, no se dejaba ayudar en nada. Entonces una vez, sentados después de una charla, yo le dije, si él era desafiante, yo también lo desafié. Y yo le dije, usted lo que tiene es que usted vive un gran vacío interior. Él hizo a reírse, pero yo comencé a decirle, a llegarle hasta donde estaba ese vacío, a interiorizarlo, a entrar dentro de él hasta donde él me permitía. Al final, cuando yo le dije que lo que a él le hacía falta era el abrazo de su papá, el muchachillo reventó a llorar y quedó totalmente desarmado. No era un delincuente, no era un sucio drogadicto, no era un malcriado como podemos despreciarlo, simplemente era un niño necesitado del abrazo de su papá. Al mismo tiempo que habrá alguien que pueda identificarse con este muchacho entre los que me escuchan, también pueden haber muchos que se identifiquen
con el hermano aquel del hijo pródigo. Pero eso lo meditaremos un día de estos. El hermano que le cuesta comprender, el hermano que critica, que rechaza, que aparta. Yo les presento esas situaciones de dolor, pero al mismo tiempo los invito para que comprendamos que detrás de esas historias, a veces violentas, feas, lo que hay es un corazón que llora, que tiene miedo y que no sabe hacer otra cosa más que lo que hace. Al pensar en el dolor de las gentes, en mis dolores, en lo que yo he sufrido, yo me pongo a meditar, ¿habrá otro dolor más grande que este? No sé, pienso que no. ¿Habrá un dolor más grande que el dolor de una madre cuando ve morir a un hijo? ¿Usted qué dice? Hago silencio porque inmediatamente me inclino profundamente ante el dolor de mi mamá y ante el dolor de tantas mamás que llevan esa herida viva por el resto de sus vidas. Son como corderitos que si no se lanzan en los brazos del buen pastor, ellas sí que están destinadas a morir con sus propios hijos muertos. Mi mayor respeto, mi mayor devoción para esas mujeres valientes, porque si me escuchan es porque todavía están vivas ante tanto dolor. Hace unos días me decía, me contaba un compañero, padre, me decía, un día de estos fui al banco y es terrible, se oían los gritos de un hombre, una persona que estaba siendo atendida, quién sabe qué le dijeron, y gritaba, se oía por todo el banco cuando decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No, mi casa, mi familia, ¿ahora qué voy a hacer? Con esto de la pandemia, ¿cuántas personas están quedando sin nada, hasta sin poder comer, sin casas, sin negocios? Jesús, cuánta desesperación. ¿Qué puede sentir una persona que le quitan todo en un solo instante? Después de haber tenido la ilusión, por eso se endeudó, por tener la ilusión de progresar, inmediatamente se viene esta pandemia y ahora lo pierde todo.
cuántas y cuántas, cuántos y cuántos casos. Aquí tengo escrito. Padre, rece, mi hijo está en la cárcel. Y se me viene a la imagen de un muchacho, un jovencito, 16, 17 años, que me agarra a mí y me dice, llorando, llorando, Padre, mi hermano está en la cárcel. Ayer mismo me decía un muchacho, un chiquillo, Padre, le he hecho mucho daño a mi mamá. Dios no me oye. Le he hecho mucho daño a mi mamá. Ven, hermanitos, tenemos que ser valientes. Tenemos que ponerle la cara a esta realidad, nuestra realidad. Porque yo todavía sigo y le digo a usted invitándolo, no tenga miedo. Apártese si quiere un momentito. Vaya, eso sí, coja un cuadrito de la Virgen y váyase al baño, a su dormitorio. Y en un momento, simplemente un momento, usted saque afuera, delante de la Virgen, saque fuera su dolor, su vacío, su frustración, su soledad, su tristeza, sáquela. Sea valiente. Oiga esta frase que mañana seguiremos meditando. Con esta frase concluyo todo esto que hemos visto caso por caso. Primera de Reyes. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Hay un buen pastor. Podemos estar quebrados, pero hay un buen pastor. Quizás nunca lo habíamos distinguido o nunca lo habíamos entendido así, pero hay un buen pastor. Coge el cuadrito de la Virgen. Recuerde que ella es la única lucecita en medio de esta tiniebla. Váyase y enfréntese con usted mismo. Si tiene que llorar, llore, pero abrazado de la Virgen. Y después, cuando usted sienta que ya tiene paz, usted diga, vive el Señor en cuya presencia estoy. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, y que Dios les pague su paciencia.